Bueno, si tienen sus Biblias, hermanas, vamos a abrirlas al capítulo 2 de Efesios. En esta mañana continuamos con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Y nos encontramos en el capítulo 2. Pero permítanme hacer un breve repaso a vuelo de pájaro, así, de toda la epístola del apóstol. Básicamente, Efesios está enseñando lo que significa estar en Cristo, pertenecer a la iglesia, ser miembro de la familia de Dios. Ese es el tema esencial de la epístola. Y en los primeros 3 capítulos de esta epístola, Pablo habla a los creyentes y les enseña acerca de nuestra posición en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Sería la pregunta que él responde a través de 3 capítulos, los primeros 3 capítulos. Y los últimos 3 capítulos, en esencia, Pablo contesta la pregunta, ¿cómo andan los que están en Cristo? O sea, una introducción de 3 capítulos doctrinal, de enseñanza, y un aspecto, una parte práctica de cómo esa enseñanza debe ahora debe ser vista, observada en nuestra vida práctica. Básicamente ese es el patrón del apóstol Pablo cuando enseña a través de sus epístolas. Primero enseña principios, verdades dirigidas a la mente, a nuestro razonamiento, y luego nos mueve a considerar esas verdades en términos de conducta práctica. Y entre tanto, Pablo ora por los creyentes, porque él está seguro que no es simplemente recibir información, sino que esa información debe ser tomada por el Espíritu Santo y realmente enseñada a cada corazón de los creyentes. Por eso él ora, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y continúa Pablo orando por un par de versículos más. Pablo está consciente que es el Espíritu Santo el Maestro. Y simplemente él está haciendo un guante, por decirlo así, en las manos de Dios para instruir, para enseñar, pero el Espíritu Santo es aquel que trae discernimiento. El discernimiento espiritual no es automático. Esa debe ser nuestra oración también, así como lo hizo el autor del Salmo 19, el salmista dice en el versículo 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra oración en preparación a recibir la palabra de Dios. Siempre que venimos a un servicio de enseñanza, un servicio de adoración, debemos venir con esa actitud de oración, preparándonos para que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Pedir por luz espiritual y dedicarnos a entender la verdad de Dios. Y un siervo de Dios es lo que hace. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 6, versículo 4, los líderes de la iglesia en Jerusalén dijeron, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra. Bueno, el apóstol Pablo ilustra eso justamente a través de esta epístola. Ahora sí nos dirigimos al capítulo 2, donde nos encontramos ya por un tiempo. Los primeros 10 versículos, Pablo nos ha enseñado de cómo llegamos a formar parte de la iglesia, cómo llegamos a estar en Cristo. Y en los versículos del 11 al 22 de este capítulo, Pablo está instruyendo acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Si hay algo que caracteriza al mundo en general es falta de unidad. El mundo en que vivimos está lleno de discordia, divisiones, luchas, guerras, amargura, rompimiento de relaciones, ataques terroristas. Y podríamos agregar, este fin de semana pudimos presenciar en las noticias el ataque a una sinagoga ahí en el área de San Diego. ¿Qué es lo que refleja esto? Que hay conflicto. Hay conflicto en el hombre, hay conflicto entre los hombres. La Biblia nos enseña que la razón fundamental de esta condición es la naturaleza pecaminosa del ser humano. La Biblia declara que no hay paz para el impío. Y por supuesto, todo ser humano es impío, fuera del Señor Jesucristo. Todos son pecadores. El hombre está separado de Dios por su pecado.
El hombre no tiene paz con Dios y por lo tanto no está en paz con su prójimo, ni siquiera está en paz con él mismo. El mundo en el cual Pablo vivía y escribe esta epístola no era muy distinto a lo que hoy observamos. El mundo siempre se caracterizó por divisiones, barreras, muros que mantenían a los seres humanos separados unos de otros. Por ejemplo, notamos si leemos el Nuevo Testamento que una de las barreras obvias que existían en ese mundo greco-romano en el cual Pablo se encuentra era la división entre esclavos y libres. Los dueños menospreciaban a los esclavos y estos a su vez resentían a sus dueños. Había una marcada división entre un amo y un esclavo. Otra área de división que existía aún en la iglesia era la división, o aquellos en la sociedad particularmente, la división que existía entre griegos y bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Bueno, esta no era una raza particular, no era un grupo étnico. Los griegos pensaban que el mundo se dividía entre dos grupos, aquellos que hablaban griego y aquellos que hablaban otros idiomas, que ellos les llamaban o les sonaba como bar, y de ahí sacaron el término bárbaros. Así que para un griego, uno que no era griego era como una bestia. Fíjense, yo he escuchado eso cuando yo crecía y muchos en Argentina dicen, pero no seas bestia. Yo creo que esa expresión viene de los griegos y lo que ellos pensaban de aquellos que hablaban otro idioma fuera del idioma griego. Para los griegos un bárbaro era equivalente a ser una bestia. Bueno, imagínense la tensión que existía entre creyentes en la iglesia que venían de esos trasfondos, y ahora se encuentran en la congregación. Siempre había roces, siempre había luchas, siempre había cierto resquemor ahí, no hay duda. Pero tal vez la barrera más difícil, por decirlo así, de cruzar, era la barrera que existía entre judíos y gentiles, que comenzamos a ver la última vez. Y por eso Pablo dedica tanto tiempo y espacio a estos dos grupos. El gentil odiaba al judío y el judío odiaba al gentil. Y todavía existe esa actitud para con los judíos y los judíos para con el resto del mundo. Para los judíos, los gentiles eran perros. O sea, no muy distinto a la actitud que un griego tenía para con la gente que no hablaba griega. Para ellos éramos bestias, para los judíos, los gentiles eran perros. Terrible, ¿no? Cuando estos grupos llegaban a Cristo, sin embargo, espiritualmente esas barreras desaparecían. Y posicionalmente vamos a notar que eran uno en Cristo. Y de ese tipo de unidad es lo que este pasaje nos habla. Unidad espiritual que existe entre los creyentes en Cristo Jesús, venga de donde vengan, del trasfondo étnico que sea, todos somos uno en Cristo. Por eso Pablo podía decir en Colosenses 3:11, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo y en todos. En la iglesia ya no existen esas divisiones. Y es obvio en medio nuestro, cuando yo pienso en nuestro ministerio hispano, que no somos un grupo homogéneo. ¿Notaron ustedes que somos de todos lados? Hablamos el idioma español con nuestras versiones del español y acentos, etcétera, etcétera. Pero realmente es lo único que nos une. También hay diferencia étnica en medio nuestro. Algunos nos vemos distintos que otros. Hay diferencia de gustos, hay diferencia de trasfondo social, hay diferencia de comidas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo, lo lindo de nuestro ministerio es que sabemos y notamos que nos amamos porque somos uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Él es el que nos une. Él es todo para nosotros. Cristo es todo y en todos, diría el apóstol Pablo. Ahora, cuando Cristo vino, entonces, Él destruyó la división y unió a todos estos creyentes de todo tipo en uno. La división entre judíos y gentiles, que era tan marcada entre los primeros cristianos, desaparece
Para los judíos realmente, sin embargo, fue difícil aceptar a los gentiles como miembros de la iglesia. Porque recuerden ustedes que los judíos pensaban que por ser el pueblo escogido de Dios, era el pueblo que Dios tenía un interés especial y ellos no pensaban que los gentiles en general deberían ser incorporados en esa relación con Dios. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro tiene problemas con eso, aún como cristiano. Fíjense, observamos eso en Hechos capítulo 10, después de la conversión de Cornelio, este creyente gentil. Lucas nos relata aquí en el capítulo 10 de Hechos, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Él pensaba que él como judío no podía realmente mezclarse mucho con los gentiles, pero ahora dice: ahora entiendo. Y dice el versículo 35, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Se da cuenta Pedro? Se dio cuenta de esta realidad. La salvación entonces no se limitaba a los judíos. Bueno, Dios es el Salvador de todos aquellos que vienen por fe a Él. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en el versículo 6 él dice: Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, en otras palabras, por judíos y gentiles. Cristo no vino a morir por los judíos solamente, vino a morir por todos. El cuerpo de Cristo está constituido de todos aquellos que aman al Señor Jesucristo, de toda nación, de todo pueblo, de toda raza, de todo género. En el pasaje que estamos estudiando aquí en Efesios 2, Pablo está enseñando que Cristo vino a destruir la barrera divisoria que existía entre judío y gentil. Y Pablo específicamente comienza a hablar de esta división y de esta unidad, mejor dicho, desde el punto de vista de los gentiles. Ya vimos en el versículo 12 que Pablo nos ha enseñado que literalmente los gentiles estaban aislados de Dios. Recuerden lo que dice el versículo 12. Refiriéndose a los gentiles, Pablo les está recordando: recordad que en ese tiempo, antes de pertenecer a Cristo, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Bueno, los gentiles no es que no creían en dioses, sí creían en dioses, múltiples dioses, como vimos allá en el capítulo 17 de Hechos, pero eran ateos, es la palabra que Pablo utiliza acá, ateos, negativo, teos, Dios, sin Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que no conocían al Dios verdadero. Porque el tener dioses, ídolos, eso no es creer en Dios, eso es creer en mentiras. Y por supuesto, eso no lleva a ningún lado sino al infierno. Y Pablo dice: recuerden, hermanos, ustedes, que en ese trasfondo en el cual se encontraban, estaban lejos de las promesas de Israel, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero, noten el versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pero, es un cambio. Cada vez que veamos una palabrita como pero, por lo tanto, en cualquier lectura del Nuevo Testamento, tenemos que pensar: bueno, acá hay un cambio. Hay una referencia previa, pero hay un cambio. Pero, ahora en Cristo Jesús. En el pasado, en otro tiempo, los gentiles estaban aislados, espiritual y socialmente separados de los judíos, pero ahora, dice Pablo, pero ahora. Más o menos muy parecida a la expresión a lo que vimos ya en el versículo 4. Pero Dios, ¿se acuerdan cuando vimos eso? Pero ahora, dos palabras muy importantes, porque indican una nueva realidad. Aquí viene la clave. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Todo el libro de Efesios, toda la epístola de Pablo a los Efesios,
es una explicación de lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo es uno con Él y uno con los que son de Cristo. Ya no hay división. Toda bendición espiritual que tenemos, hermanos, ¿se acuerdan? La tenemos por virtud de estar en Cristo Jesús. Por eso el capítulo 1 comienza diciendo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Toda bendición es por estar en Cristo. Y de eso se trata toda la epístola. Y Pablo dice ahora a estos efesios gentiles de trasfondo: ahora habéis sido acercados. Pero ¿cómo llegaron a acercarse? Versículo 13 continúa diciendo: por la sangre de Cristo. La muerte de Cristo hizo posible que el aislamiento sea destruido y la cercanía sea una realidad. Por la sangre de Cristo. Solo hay una cosa que produce aislamiento de Dios: enemistad, discordia entre los hombres, y ese algo es el pecado. Y Cristo murió para quitar el pecado que nos separaba de Dios y que nos separaba el uno del otro. Aún como cristianos a veces permitimos que la carne nos domine a veces y entra el pecado, y por lo tanto en el momento que hay pecado comienzan las discordias, comienzan los desacuerdos, comienzan las luchitas. Pues puede observarse en un hogar, en una familia, en una relación matrimonial o aún dentro de la iglesia. Eso me recuerda, ustedes piensen conmigo lo que Pablo escribe ahí en 1 Corintios, dirigiéndose a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, voy a leer desde el 1. Pablo le dice a los Corintios: estos eran creyentes, eran santos. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, versículo 2, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlos. En verdad, ni aún ahora podéis. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices eso? Noten el versículo 3, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sois creyentes, sois hijos de Dios, pero estáis andando como hombres normales, como hombres naturales. Por eso hay lucha, por eso hay discordia, porque el pecado ha entrado. El pecado se ha filtrado en la congregación, y eso ha sucedido de tal manera que ahora hay peleas entre los corintios y divisiones obvias. Unos eran de Pedro, otros eran de Pablo, otros eran de Apolos, etc. Y había divisiones en la congregación. Y Pablo dice que eso es carnalidad, eso es pecado. Cada vez que hay discordia en una relación, el origen es el pecado que hemos permitido. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? ¿Qué pasa cuando el pecado entra en nuestra relación matrimonial o en el hogar o en la iglesia? ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, simplemente como hijos de Dios confesamos nuestros pecados. Reconocemos: Señor, yo he pecado. En esta actitud que estoy teniendo es un pecado, Padre, y yo lo confieso. Te pido perdón. Y claramente nos dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que nos limpia de toda maldad? Versículo 7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo verdad, por eso de todo pecado. Por eso Pablo dice en el versículo 13: por la sangre de Cristo hemos sido acercados. La sangre de Cristo que nos salvó, que nos redimió, es la misma sangre que continúa lavándonos de todo pecado cotidianamente. ¿Y cuánto necesitamos eso? Bueno, en el cielo, ¿saben qué? En el cielo va a haber total y perfecta armonía. Nos vamos a llevar re bien en el cielo. ¿Saben por qué? Porque no hay pecado en el cielo. Eso ya desapareció. Ya no estamos contaminados por el pecado, por lo tanto, porque no existe el pecado en el cielo, no va a haber ningún problema. Qué lindo, ¿no? Porque a veces tenemos dificultad unos con otros. Para eliminar el pecado en el ser humano, Cristo tuvo que morir y pagar en esa cruz para redimirnos del pecado.
Gracias a Dios por eso. Y eso es lo que nos acercó unos a otros, por su sangre. Ahora vayan al versículo 14, donde Pablo continúa diciendo lo siguiente. Versículo 14 de Efesios 2. Voy a estar regresando a Efesios 2, así que pongan su dedo ahí y veremos algún otro pasaje, pero regresamos a Efesios 2, versículo 14. Pablo dice, porque Él mismo, Jesús, es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El pronombre Él mismo, autos, es enfático y expresa que Él y solo Él y ningún otro es nuestra paz. Es nuestra paz, el Señor Jesús. Solo Jesucristo une a los hombres. Escuche, cuando un judío viene a Jesucristo, él pierde su identidad especial nacional como privilegiado que lo aparta de los demás. Eso es lo que ellos sentían y pensaban. Cuando Cristo vino, el judaísmo como religión terminó. Ahora, tenemos que decir lo siguiente, como pueblo, como nación, Dios no ha terminado con Israel. Hay un futuro para Israel. Dios todavía tiene un futuro maravilloso para esta nación. Pero el judaísmo como religión terminó con Jesucristo, porque Él cumplió con todos los requisitos de la ley. Y Jesucristo ahora es el que une a los creyentes. Desde el momento que un judío viene a Cristo Jesús y forma parte de la iglesia, su distinción nacional, su distinción racial termina en Cristo, dice Pablo. Ya no hay judío, ni gentil, ni griego, ni bárbaro, ni amo, ni esclavo, todos somos uno en Él. Eso no quiere decir que dejamos de ser argentinos o mexicanos o colombianos. Por supuesto que tenemos trasfondos nacionales, pero realmente lo que nos une no es nuestra nacionalidad ni nada de eso, no es nuestro lenguaje aún, lo que nos une es Cristo Jesús. Fuimos acercados a Él y el uno al otro por la sangre de Cristo. Ahora, como cristianos nosotros también debemos demostrar esa realidad espiritual y dejarnos de hacer diferencias nacionales o de clase o de posición económica o social. No estoy diciendo que lo estamos haciendo aquí, pero notaron ustedes que hay 17 naciones representadas en esta congregación hispana. 17 naciones, y como dije, hablamos el mismo idioma, pero no necesariamente somos iguales. Y a veces tenemos ciertos orgullitos ahí, escondiditos, nacionales, y nos gusta hacer alarde de ciertas cositas nacionales. Está bien, pero está mal. Como eso de Colombia, que dice que es la patria santa, no sé qué, el país santo. Santo, bueno. Eso es creerse un poquito. Ya. Y después dicen que los argentinos son los que se creen. Bueno, el punto es que no hay iglesia judía, no hay iglesia argentina, no hay iglesia negra, no hay iglesia china, no hay iglesia blanca, indígena o lo que sea. Somos todos una iglesia. Y qué lindo es eso. No existe en la familia de Dios distinción ni preferencia alguna entre sus hijos. Las distinciones de raza, nacionalidad, color, idiomas, qué sé yo, trasfondo social, lo que sea, se acabaron. Y nuestra unidad es en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 14, Pablo continúa diciendo que Jesús derribó la pared, o derribando la pared intermedia. ¿Qué es eso de la pared intermedia? ¿A qué pared se refiere? No es simplemente una figura de hablar, simplemente. Pablo se está refiriendo a la pared intermedia en el templo, en Jerusalén, que existía entre la corte de los gentiles y la corte de los israelitas, de los hebreos, los judíos, o Israel. Un gentil podía entrar a la corte exterior del templo, que era donde los gentiles podían venir al templo, y ahí se podían congregar, pero ningún gentil tenía el derecho de entrar donde solo estaba reservado para los judíos. Había una pared intermedia.
Y cualquier gentil que hiciera eso se aseguraba la muerte. Tan drástica era la cosa. Y Dios había establecido ese patio exterior para que los gentiles se acercaran a Él. Y los judíos usaran eso como medio de alcanzar a los gentiles. Pero no, ellos lo transformaron en una división drástica, donde, ok, ustedes por ahí, pero nosotros aquí. Si les permitimos, está ahí nomás. Pero el propósito de Dios era que Israel fuera luz a los gentiles. Entonces lo que Pablo dice que Cristo derribó esa pared. Esa pared intermedia fue derribada y abolida y ya no hay separación. Un judío no está más cerca de Dios que un gentil. Un judío no es un individuo especial por encima del gentil. En el versículo 15 Pablo dice entonces, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando Cristo vino, Él abolió la barrera de la ley ceremonial judía. El ritual, ceremonias, fiestas, ayunas, vestimenta, comida, circuncisión, todo eso terminó. Hoy, ni un gentil ni un judío tiene que cumplir con los requisitos ceremoniales de la ley para ser cristiano. Eso se acabó. Ahora esto no implica, cuando decimos eso, que la ley moral de Dios desapareció. No, la ley moral de Dios está en vigencia. El estándar moral de la ley de Dios nunca cambia. Por ejemplo, vemos que Pablo nos recuerda eso, hablando de la ley moral de Dios, algo que Dios mismo creó en lo más interno de un ser humano. Leemos ahí en Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios creó algo en el ser humano que hace evidente las cosas de Dios. El capítulo 2, versículo 15, algo similar, Romanos 2:15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Esa es la ley moral de Dios que Él mismo puso en el corazón del hombre. El hombre sabe por instinto, por naturaleza, por más malo que sea, qué es bueno y qué es malo. El hombre puede distinguir entre el bien y el mal. Eso es algo que Dios colocó en el ser humano. Entonces la ley moral de Dios no cambia, es siempre la misma. Pero los ritos de la ley del Antiguo Testamento, esos sí se abolieron con la venida de Cristo Jesús. Ahora, la ley de Dios, se resume en el Antiguo Testamento en una lista que conocemos como los 10 mandamientos. Ese es el resumen de la ley. Y el Señor Jesucristo la resumió aún más. ¿Se acuerdan? En Mateo 22:35 leemos Mateo 22 y uno de los intérpretes de la ley, para ponerle en prueba, le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A ver si él le iba a contestar el atrevimiento de este tipo. Dice el versículo 37, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo, dice Jesucristo, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después el versículo 40, noten, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, toda la ley se resume en estos 2 mandamientos. Amor a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el entendimiento, que implica obediencia a lo que Él ha dicho en su ley. Y en segundo lugar, amor a otros. Amor a otros. Pablo expresaría lo mismo con estas palabras. Pablo dice en Romanos 14, versículo 7, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Mi vida es Cristo. Yo vivo para Él. Eso es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Lo primero es amar a Dios. Y como consecuencia de eso,
Lo otro, Romanos 15, 2, el próximo capítulo de Romanos, versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. O sea, que vivimos para Dios y vivimos para otros, para el bien de otros. Eso es lo que Dios desea. Y en la manera que hacemos eso, estamos cumpliendo con la ley. Estamos cumpliendo con la ley moral de Dios. Le amamos a Él, obedecemos lo que Él nos dice y como resultado también amamos a otros, servimos a otros, vivimos para el bien de otros. Bueno, en Cristo, repito, el sistema ritual queda abolido y lo que continúa es la ley moral eterna de Dios. Y esto es verdad para judíos y para gentiles. No hay diferencia. En el versículo 15 otra vez, y regresamos al capítulo 2 de Efesios, dice Pablo que Él creó un hombre nuevo. Creó un hombre nuevo, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso? La palabra nuevo es kainos, que quiere decir nuevo en calidad, o sea, algo que antes no existía. Pablo está hablando de una nueva creación, un nuevo hombre, él lo llama, pero ese nuevo hombre es la iglesia. Se refiere a una nueva creación donde los gentiles y judíos están incorporados ahora en una nueva creación que es la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo que sigue, el capítulo 3 de Efesios, estaremos estudiando eso más tarde, Pablo habla de esta iglesia, esta incorporación de gentiles con judíos como un misterio, y él usa la palabra misterio ahí. 3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. ¿A qué misterio se refiere Pablo? Versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese es el nuevo hombre, la iglesia, la incorporación de los gentiles con los judíos en este nuevo hombre, esta nueva creación que es la iglesia, lo cual no existía en el Antiguo Testamento. Esto es algo nuevo. El nuevo hombre es algo absolutamente nuevo. No había precedente, no existía antes. El judío y el gentil ahora son uno en Cristo. Uno en Cristo. Ahora noten el versículo 16. Estoy tentado a detenerme en algunas cosas, pero sé que se nos va el tiempo y tenemos que terminar. El versículo 16 dice, para reconciliar con Dios a los dos, ¿qué dos? Los dos grupos, judíos y gentiles, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y noten esa palabra enemistad. Quiero que pensemos en eso por un par de minutos. Cristo reconcilió a los hombres con Dios. ¿Por qué? Porque los hombres son enemigos de Dios. ¿Sabían eso ustedes? Que el hombre que no conoce a Dios es un enemigo de Dios. No es simplemente una persona que es ignorante, no es una persona que vive en neutral, sino que es enemigo de Dios. No existe en la Escritura el concepto de un hombre neutral en cuanto a su relación con Dios. ¿Un hombre es amigo de Dios o es enemigo de Dios? No hay algo entre medio. ¿Somos amigos o enemigos de Dios? No importa lo que un hombre profese o diga. Hay hombres que son religiosos y creen que son seguidores de Dios. Hay otros hombres que son indiferentes y otros, por el otro extremo, se declaran ateos, no creen en Dios. Pero tanto el religioso como el ateo, todos los hombres que no han sido reconciliados a Dios por medio de Jesucristo, son enemigos de Dios. Qué cosa terrible. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has sido reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, tú no eres neutral. Tú eres un enemigo de Dios. Y ustedes recuerdan lo que ya vimos en el capítulo, este mismo capítulo, versículo 1 al 3, donde Pablo nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados.
Las cosas de Dios no nos interesaban. Seguíamos al príncipe de este mundo. Seguíamos las pasiones de la carne. Satisfacíamos los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es eso? Eso implica que éramos enemigos de Dios. Dios está irado con el pecador. Dice la palabra de Dios, dicen los salmos. Todo ser humano no reconciliado está bajo la ira de Dios. Eso es ser enemigo de Dios y es una condición terrible. ¿Qué es lo que vimos en nuestra lectura devocional? Ustedes recuerdan, en el capítulo 5 de Romanos. Vayan ahí al capítulo 5 de Romanos por unos minutos, donde Pablo describe al hombre en su estado natural, antes de Cristo. Versículo 6, Romanos 5, 6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Noten, éramos débiles, éramos impíos. Sin Cristo en la condición natural el hombre es un débil, es incapaz de cambiar su situación de pecado. También un impío carece de méritos personales sin Cristo para llegar a Dios. En tercer lugar, noten el versículo 8, dice, éramos pecadores. Leemos el versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, el pecador carece de mérito alguno, que carece de justicia propia para llegar a Dios. El hombre natural por definición es un pecador. Y si eso fuera poco, vamos al versículo 10 y leemos lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El hombre no regenerado no es simplemente un hombre neutral, es un enemigo de Dios. Es lo que aquí dice. Éramos enemigos, impotentes, sin mérito, injustos, enemigos de Dios. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Escúchame, querido amigo o amiga que estás aquí. Si tú no conoces a Cristo, esta es tu situación delante de Dios. No importa lo que profeses, no importa cuántas buenas obras hagas, si no conoces a Cristo Jesús, si no has sido reconciliado, tú eres enemigo o enemiga de Dios. ¿Qué es lo que necesitas entonces? Bueno, lo que nos dice este pasaje, ser reconciliados con Dios. ¿Cómo logramos eso? Bueno, Cristo es el medio. En Él es posible la reconciliación. Colosenses 1:20 nos dice, por medio de Él, dice Pablo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Cristo es quien pagó el precio de nuestra reconciliación. Él, por medio de su sangre derramada en la cruz, quitó aquello que nos separaba de Dios y nos separaba el uno del otro. Ahora tenemos paz. Y noten el versículo 17. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. En el versículo 14 ya Pablo nos dijo que Él es nuestra paz. Y aquí Pablo nos dijo que Cristo vino y predicó paz, evangelizo, de donde sacamos nuestra palabra evangelizar. Cristo vino a anunciar paz, a predicar paz, a anunciar la paz. El hombre por su pecado está en guerra con Dios, está bajo la ira de Dios, es enemigo de Dios y Cristo vino a anunciar paz. Ustedes recuerdan las palabras de los ángeles ahí en el capítulo 2 de Lucas, cuando el Señor Jesús nació. De repente están los pastores ahí apacentando sus ovejas y se ve una gran legión de ángeles del Señor que decían lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? Paz, paz. Para eso vino Jesús, para traer paz y anunciar paz entre los hombres, dice ahí, en quienes Él se complace. Cristo vino a proclamar paz entre Dios y los hombres. Y Él mismo era la paz. Este es el mensaje del Evangelio. Dios estaba reconciliando a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos dice Isaías 9:6, el Mesías es el príncipe de paz. Las palabras de Jesús, ¿se acuerdan? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Hechos 10, la primera iglesia, nos dice Lucas, predicaba el mensaje de paz. Hechos 10:36, el mensaje que Él
envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y ¿qué? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, como leímos en Romanos 5, que habiendo por medio de la fe hemos sido justificados y ahora gozamos o tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que entramos en esa condición de paz con Dios? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 18 de nuestro pasaje, Efesios 2. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por medio de Jesucristo, tenemos entrada a esa paz. La palabra entrada es muy interesante. Prosagogus se refiere a un oficial en la corte del rey que presentaba a las personas al rey. Era un presentador, uno que permitía acceso al rey. Se utiliza esa palabra en 3 otros lugares aquí en el Nuevo Testamento. Romanos 5:2, Efesios 3:12 y aquí en el pasaje que estamos considerando. Siempre se refiere al acceso de un creyente a Dios. Piensa en eso. Ninguno de nosotros tenemos acceso a Dios por nosotros mismos. Necesitamos un prosagogus, por decirlo así. Uno que nos presente al Rey. Porque en nuestros méritos no podemos presentarnos. Y ese uno es el Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es el que nos presenta. Él es el que nos acerca. El que ha creado el acceso posible a Dios. Cristo mismo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre, o sea, al Rey del universo, al Todopoderoso. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesucristo es nuestro prosagogus. Me gusta esa palabra, me suena bien. Muy bien. Realmente maravilloso saber que como hijos de Dios podemos venir a Él en cualquier momento, con cualquier necesidad, porque Cristo ha hecho posible ese acceso. Podemos venir al trono de gracia, dice Hebreos 4:16, cada vez que tengamos necesidad. Podemos acercarnos al trono de gracia y encontrar misericordia y recibir gracia para el momento de necesidad. Tenemos acceso al Padre por Jesucristo el Hijo y noten, dice también el versículo 18, por un mismo Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu. ¿Notaron eso? La Trinidad, toda la Trinidad está envuelta en nuestra reconciliación con Dios. Dios Padre la diseñó, Cristo, su Hijo, la procuró, y el Espíritu Santo es ahora por el cual podemos venir a Dios, y llamarle Abba Padre. Bueno, no debemos tener temor de venir a Dios. Tenemos acceso al Padre. Nos dice Romanos 8:1 que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso podemos venir a Dios en cualquier momento, en cualquier condición en que nos encontremos, si somos sus hijos, decir, Señor, aún sabiendo que he pecado, vengo a ti, sabiendo que tú no me vas a rechazar. El enemigo trata de hacernos creer que vamos a ser condenados. La conciencia nos acusa muchas veces. La función del diablo, según lo que dice Apocalipsis, es el acusador de los hermanos y anda rondando, buscando a quien devorar. ¿Y qué está haciendo el diablo? Acusándolos delante del Padre continuamente. Esa es su función, eso es lo que él hace, pero claramente nos dice la palabra que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso Pablo lanza este desafío en el mismo capítulo de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, dice Pablo, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ahora está intercediendo por nosotros. Por eso tenemos toda libertad de venir delante de Dios. Ahora en los versículos
Del 19 al 22 de este capítulo de Efesios, Pablo concluye su discusión sobre la unidad de la iglesia por medio de 3 metáforas, 3 retratos, descripciones de lo que somos en Cristo. Versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Dice Pablo, ya no sois extranjeros. La palabra es xenos, que quiere decir rechazado, alguien que no es bienvenido. Ya no somos eso. Después Pablo usa la palabra advenedizo, proikeo. Esta palabra quiere decir un invitado a la casa, pero sin derechos. Y Pablo nos dice que ahora ya no somos eso, sino que somos conciudadanos, sumpolitas, miembros de la familia de Dios, con los santos, con todos los derechos y privilegios de ser miembros de su familia. Filipenses 3:20 nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos también a un Salvador, el Señor Jesucristo. Somos miembros, ciudadanos del reino, todos iguales con el resto de los santos. No hay ciudadanos privilegiados en el reino. No hay hijos preferidos. Yo cuando era joven en la fe pensaba que a lo mejor Dios tiene ciertos hijos que son preferidos, porque son más piadosos, porque son más maduros. Y yo pensaba eso en mi joven mente, y tal vez torpemente. Pero no es así. Dios no tiene hijos preferidos, ¿saben? Así que si tú no te sientes digno de Dios, pero eres hijo de Dios, tú eres tan digno de Dios como lo es el pastor MacArthur, como lo es Lloyd Jones, como lo fue Spurgeon, como cualquiera de los santos de Dios. No hay ciudadanos privilegiados. En la familia de Dios no hay extranjeros, no hay simplemente invitados, sino todos somos conciudadanos. Somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo. Y si esto es cierto, entonces no nos vamos a atrever a pensar en otros hermanos como inferiores. ¿Nos atreveremos a hacer discriminación de algún tipo con otros hermanos de la familia de Dios? Si somos de Cristo, somos uno con Él. En el versículo 20 Pablo dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí Pablo describe a la iglesia como un edificio. Noten, cuyo fundamento doctrinal fue establecido por los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Estaremos estudiando eso en detalle cuando lleguemos al capítulo 4, versículo 11. Pero la base doctrinal de la iglesia es lo que los apóstoles y profetas dejaron como legado en la Escritura, el Nuevo Testamento. Y noten que la piedra angular es Jesucristo mismo. La doctrina apostólica entonces constituye el fundamento de revelación bíblica en la iglesia. Desde su principio, desde su inicio, la iglesia se dedicó primordialmente al estudio de la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas o la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo primero era que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, la doctrina apostólica. La práctica del ministerio, la conducta cristiana siempre se basa en esta base doctrinal que tenemos en el Nuevo Testamento. La primera pregunta que hacemos cuando vamos a tratar de responder ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es esta, ¿qué dice la Escritura? Porque esa es la base doctrinal. Ahí encontramos nuestro fundamento. Toda experiencia se mide, se evalúa a la luz de lo que la Escritura dice y no a través de emociones o experiencias particulares. La verdad de Dios revelada en su palabra, que es la doctrina apostólica. Y noten que la piedra angular es Jesucristo mismo. Esta es la piedra angular del edificio, la base sobre la cual todo el edificio descansa, es Jesucristo. Y Jesucristo dio a los apóstoles y profetas ese fundamento doctrinal, se los reveló a ellos directamente. Hoy no establecemos nuevos fundamentos. Tenemos el fundamento, ya fue revelado en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy lo que hace un siervo de Dios simplemente es lo que la exhortación de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La doctrina apostólica, la doctrina revelada, el Nuevo Testamento. Eso es lo que somos llamados a hacer.
Y después Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, predica ¿qué? La palabra. ¿Qué palabra? La doctrina que ya fue revelada en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y finalmente, los versículos 21 y 22, nos dice Pablo que este edificio es perfecto y continúa siendo edificado, la iglesia. Dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa expresión, bien ajustado, bien coordinado, la palabra sun amor logeo, se refiere a una unión perfecta y precisa de todas las partes de una pared o un edificio, de una estructura. Pedro también se refiere a la iglesia como un edificio cuando nos dice en 1 de Pedro 2:5, también vosotros, nosotros los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que dice Pedro es que somos piedras vivas de este templo, posicionalmente perfectos en Cristo Jesús, pero todavía en la práctica no. Estamos en proceso. Algún día seremos espiritual y experimentalmente perfectos, pero no hasta que el Señor venga.